Continuamos con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Pero antes vamos a decir cómo concluimos el capítulo anterior, diciendo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Sí, Pablo está consciente de que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, hemos podido experimentar que a pesar de la gran multitud de nuestros pecados, hemos sido justificados mediante la fe por medio de Jesucristo, sin las obras de la ley. Y esta fe que hemos recibido, pues es don de Dios. La hemos recibido para que nadie se gloríe delante de nuestro Dios y de nuestro Salvador, quien merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Y para que no haya malos entendidos, el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, continúa en este capítulo 6 explicando, porque quizás, no sé si se han dado cuenta, ha sido históricamente una de las controversias más grandes que han sido generadas por incomprensión de la sana doctrina que el Evangelio transmite de generación en generación. Este es uno de los temas más polémicos, y es que Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos una vida nueva que Dios nos ha dado, dice la palabra de Dios misma, que las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de su venida. Y esta es la manera en la que Dios hace su obra en nosotros, una obra de renovación. Somos los creyentes, personas que estamos en el proceso mismo de la santificación. Aunque Dios nos ha imputado su justicia y Él mismo nos ha justificado y Él es quien nos ha santificado, el hombre por sí mismo no puede hacerlo, y es necesaria la intervención de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. El Evangelio trasciende de manera general en todas las áreas de nuestra vida. Esto es algo que tú y yo debemos aprender. Y aquí está Pablo explicando algo muy importante. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Jesucristo, él mismo entregó su vida por nosotros y murió por nuestros pecados para limpiarnos, para purificarnos. Se ofreció como el cordero que quita el pecado del mundo, a diferencia de los sacrificios que fueron hechos sistemáticamente en el pueblo judío, ofreciendo sacrificios de corderos para redimir al pueblo de los pecados, para limpiar los pecados del pueblo y para expiarlos. Y como tanto los sacerdotes mismos y el pueblo eran personas pecadoras, debían ofrecerse continuamente, y esto nunca pudo satisfacer la justicia de Dios. Pero en Jesús nosotros tenemos el Cordero perfecto, el Cordero que vino y ofreció su sangre para quitar el pecado de nosotros, y es también a su vez él mismo reconocido por Dios como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ese que se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas y que diariamente intercede por nosotros, y dice que ha puesto su espíritu en nosotros, y diariamente es su espíritu quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios tiene en Jesús, para ti y para mí, tanto el sacrificio sustituto
como aquel que aboga por nosotros para defendernos delante de un Dios santo. Y nosotros podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia de Dios, porque estas cosas son claramente mostradas a través del Evangelio de Jesús. Y aquí Pablo está explicando cómo, como él mismo ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Esta es una de las verdades que tú y yo como iglesia, como cristianos, debemos conocer y comprender, y que a su vez, no solamente, como decía en videos anteriores, tú y yo debemos atesorarlo, sino que es lo que debemos compartir con los demás. Estas son verdades que están reveladas en la Escritura para ti y para mí. Quizás cuando nos congregamos somos muchas veces movidos por la emoción, viendo personas que vienen expresando muchas de las cosas que el hombre desea. Queremos sanidad, queremos liberación, queremos poder, queremos autoridad. Pero lo que Jesús vino a ofrecernos es salvación. Él vino a librarnos de la condenación eterna para darnos vida y vida abundante. Y con ello nos proveyó de un montón de promesas de las cosas que Él mismo vino a hacer para ti y para mí. Y aquí comienzan. Estas cosas son claramente reveladas en la palabra. Él mismo dio su vida en rescate por nosotros, y experimentando la muerte, dice que luego se levantó con poder de entre los muertos, y ya la muerte no se enseñorea más de Jesús. Y como no se enseñorea más de Jesús, y Él ha venido a habitar en nosotros por medio de la obra de su Espíritu, ¿qué ustedes creen que ocurrirá en nuestra vida? Nosotros hemos muerto junto con Cristo. Él lo ha enseñado. Esto es una verdad espiritual que tú y yo debemos comprender. Fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Sí, Él vino para que tú y yo pudiéramos experimentar igual que la manera en la que merecíamos nuestra condenación. Ahora tú y yo podamos reconocer que del mismo modo que Jesús vino y sufrió la misma condenación por nosotros, y que nosotros en el bautismo hemos sido sepultados con Él para muerte, dice que de igual manera hemos sido resucitados para vida, y esta vida es una vida abundante. Del mismo modo que la muerte no se enseñorea más de Cristo, tampoco se va a enseñorear más de nosotros, los que hemos nacido espiritualmente. En el momento en el que, creyendo el Evangelio de nuestra salvación, Dios nos dio una nueva vida, nos dio su Espíritu, y del mismo modo que en el pasado nos dio a través de la creación aliento de vida, hoy nos ha dado una vida nueva, una vida que es eterna, y esta vida la tenemos con Cristo, ¿verdad? En Dios. Y esto es maravilloso, porque dice que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuando vive para Dios, vive. Y esta es la vida que tú y yo tenemos, una vida que la debemos vivir para Él, para nuestro Dios. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta es una de las quizás doctrinas más controversiales, porque hay muchas personas que no han entendido. Cuando un creyente dice que puede ir por el mundo haciendo lo que le place, lo que le da la gana, y que puede incluso vivir ajeno a la voluntad de Dios, esto pues es no más que una muestra de su ignorancia acerca del Evangelio. Todos los que hemos creído, hemos sido llamados por Dios para que vivamos en nuestra vida
de manera que agrademos a Dios. Cuando tú y yo nos miramos a nosotros mismos, podemos darnos cuenta de que muchas veces ofendemos a Dios con nuestras acciones, desobedecemos a Dios con nuestras decisiones. Sin embargo, esto es parte de lo que ocurre en nosotros, en nuestra naturaleza humana. Pero teniendo el Espíritu Santo de Dios, que Él ha puesto en nosotros, lo que va a ocurrir en la vida de un cristiano es que cuando estas cosas negativas ocurren, el Espíritu Santo de Dios que Dios ha puesto en nosotros se contrista y es Dios quien nos mueve al arrepentimiento. Ninguna persona sobre la tierra puede decir que no peca. Porque si dice que no peca, si algún cristiano piensa que no peca, hace a Dios mentiroso. Sin embargo, Dios tampoco nos da o otorga la licencia para que vayamos por el mundo y andemos pecando y haciendo lo que nos ha agrado. Lo hemos hecho, sí. Lastimosamente lo hemos hecho y cuando lo hemos hecho hemos experimentado las consecuencias de nuestras faltas y de nuestros errores. Y es Dios que nos ha movido al arrepentimiento y si son sinceros, al menos me ha ocurrido a mí, cuando he hecho algo que no es del agrado de Dios, he sufrido, he llorado. Y cuando he estado a solas con Dios, es cuando más tristeza he sentido. Y cuando he sido quizás yo la persona que ha creado un tropiezo en la vida de alguna persona, pues también me pasa lo mismo. Sin embargo, lo que está diciendo acá es, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No vamos diciendo por el mundo que tú y yo podemos hacer lo que nos place y lo que nos da la gana. Vamos anunciándole al mundo que aunque lastimosamente muchas veces pecamos y desobedecemos a Dios, Él es quien nos ha enseñado a volvernos a Él arrepentidos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Podemos acercarnos a Él arrepentidos y humillados y alcanzaremos misericordia, porque lastimosamente pecamos. Pero no quiere decir esto que tú y yo podemos ir por el mundo haciendo lo que nos place y lo que nos da la gana. Esto no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseñan tampoco algunos cristianos, como algunas personas se la han dispuesto a enseñar. He leído en un seminario teológico la postura de diversos estudiosos de la Biblia. Y me ha sorprendido que hay volúmenes de algunas personas que han escrito muchos libros, muchas de sus bibliografías son ricas en una teología profunda. Y cuando ellos discutieron de teología, una de las cosas más discutidas ha sido esto. No he visto a un teólogo que haya predicado el evangelio que ha dicho que el cristiano puede ir por el mundo haciendo lo que le dé la gana, sino que hemos sido llamados por Dios para ir por el mundo haciendo las cosas que Él preparó de antemano para que tú y yo pudiéramos andar en ellas. Dios no desea que reine en nosotros el pecado. Dios no desea que tú y yo pues obedezcamos a las concupiscencias de nuestros corazones, ni tampoco que presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos, dice, y que nos presentemos a nosotros mismos, a Dios como vivos de entre los muertos, y a vuestros miembros, en este caso nuestros miembros, a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Y esto no es que está haciendo que tú y yo pues pensemos que depende de ti, de mí, sino que depende de alguien que ha compartido a nosotros su naturaleza. Y hoy tenemos el poder para ir por el mundo. Y dice la palabra, y vamos por el mundo porque Él nos ha dado algo. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Él fue quien venció y nos compartió su victoria. El pecado no se enseñoreará más de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios ha derramado su gracia abundante sobre ti y sobre mí para que vivamos en este mundo quieta, sobria y piadosamente en Cristo Jesús. A pesar de que esto puede hacer que tú y yo padezcamos persecución. Continuamos en el capítulo en el video posterior. Dios le bendiga.